conductos tiene como objetivo prevenir o curar la periodontitis apical, o sea, el control de infección. Eso no es mío, eso es Sociedad Endodóntica Europea de Endodoncia y Asociación Americana de Endodoncia que los dicen. Y el propósito es restaurar la integridad del cuerpo al restablecer una barrera superficial al ingreso de microorganismos. Si tenemos aquí una lesión periapical, nosotros tenemos productos de necrosis pulpar, la presencia de microorganismos. Y la respuesta es una respuesta celular. El pensamiento generalmente es de que si eso tenemos, basta que nosotros tengamos un instrumento, sacamos el material y todo se arregla. Pero no es tan simple así. Nosotros tenemos que pensar que nosotros tenemos tejidos, tanto en la pulpa dentaria como en los tejidos periapicales, que reaccionan a la invasión de microorganismos y esa respuesta requiere mecanismos ni tan simples, pero también ni tan complejos. Nuestra especialidad es la ciencia de una sola enfermedad, periodontitis apical. Lo que hace complejo es la anatomía y la manera de quitar ese que causa la enfermedad, que es el biofilm endodóntico. Nosotros hace mucho tiempo ya sabemos que si mantenemos microorganismos en el sistema de conductos radiculares, en el sistema de túbulos dentinarios, nosotros vamos a tener como la respuesta la formación de una lesión. Si arreglamos de quitar no todos microorganismos, pero si limitamos la carga microbiana y su potencial patogénico, lo que sucede es que los tejidos van a tener una respuesta de formación de un nuevo tejido para reparar aquel que tenía antes. Y la esencia de ese tejido es periodonto, periodonto apical y cemento que reemplaza la dentina que fue perdida. Lo que me parece que es hoy día, nosotros pensamos el biofilm dentro de una lógica de las bacterias. Pero el biofilm tiene una red de señalización bajo esas comunicaciones. De la misma manera, señalizaciones celulares como factores de crecimiento y citocinas que también están dispuestas en red, una red compleja de células que también se comunican y también preparan la defensa de estos microorganismos.
aquí a la izquierda nosotros tenemos el biofilm endodóntico. Y la lógica de formación del biofilm endodóntico es la misma de cualquier biofilm. Y aquí tenemos, por ejemplo, células tronco que están creciendo en una cultura in vitro. Es una mixtura de células con factores de crecimiento sinalizadores que hacen con que haya la reconstrucción de todo un órgano. Entonces, al mismo tiempo que las bacterias tienen la condición de formar sus mecanismos de agregación, las células del cuerpo tienen condición de ejecutar su defensa. Lo que es un biofilm es una comunidad de microorganismos que están en una matriz, que los une y se mantienen en substratos vivos o inertes. Entonces, necesitan una matriz extracelular, carbohidratos y también factores de adaptación para se ligar. O sea, ellos se forman en distintos substratos, sólidos o en contacto. Lo que se sabe es que la formación del biofilm necesita en la formación de esta matriz. Ya se estudió distintos tipos de microorganismos y su papel en la formación del biofilm. Pero hoy día sabemos que la formación de biofilm es un patrón universal de las bacterias. O sea, todas las bacterias pueden formar biofilm. Y que empieza con células que están inicialmente sueltas, que llamamos de planctónicas, quedar más fuerte ligadas al substrato y también a las células bacterianas vecinas. La matriz es compuesta principalmente de polisacárides extracelulares y proteínas. También hay células muertas y también el DNA extracelular es importante para la señalización celular como respuesta. Al mismo tiempo, el cuerpo hace sus mecanismos de defensa. Cuando tenemos la presencia de bacterias bajo un biofilm, tenemos un estímulo inductor que genera un estrés celular que produce citocinas. Una célula que puede producir citocinas, que recibe el estímulo, va a hacerlo y va a enviar esta citocina para una célula vecina que va a hacer la transducción del señal y eso va a tener distintos efectos biológicos. Esta señalización puede ser autócrina cuando es hecha de una propia célula para su célula para hacer transducción de señal. Puede ser parácrina, que es la más común, que es en células vecinas. O puede ser endócrina bajo la corriente sanguínea.
Todas esas generan señalizaciones y esas señalizaciones son citocinas, y esas citocinas estimulan células de defensa para producir factores de crecimiento que van a modificar el comportamiento celular y van a generar efectos biológicos. Cárie dental es un ejemplo, ¿no? Y eso, la enfermedad periodontal, periodontitis, lo mismo. Y periodontitis apical, la misma cosa. La caries empieza con dos principales bacterias, Streptococcus mutans y Lactobacillus, pero mientras más se va tornando más denso el biofilm, una serie de nuevas bacterias se van a agregar y van a formar esas estructuras de ligación entre células. Y eso es lo más importante, porque estas estructuras también permiten que las células comuniquen por un proceso de canales de agua contiendo sinalizadores que llamamos de quorum sensing. Así como las células humanas comunican por citocinas y factores de crecimiento, las células bacterianas se comunican bajo el quorum sensing. La estructura del biofilm en la pared del conducto radicular es distinta del túbulo dentinario. En el túbulo dentinario, en la mayoría de los casos, están en la forma planctónica. En la pared están bajo la forma del biofilm. Las células humanas responden a la presencia de bacterias de distintas maneras. Pueden formar una dentina terciaria. Si las células siguen vivas, dentina terciaria reaccional. Se mueren las células y son sustituidas por células de la pulpa, nosotros tenemos dentina reaccional, terciaria reparadora, pero otras veces no alcanza y podemos tener la muerte y sustitución por un tejido muerto que va a permitir la formación del biofilm. Vean en esas piezas que hicimos este estudio en el Eastman Dental Institute, túbulos dentinarios llenos de microorganismos. Y aquí, miren, eso acá es el biofilm. Eso es tercio. Aquí tenemos neutrófilos presentes. ¿Cómo tenemos esas células vivas del tejido conectivo humano en esta parte? Nosotros creemos que el quorum sensing, que estimula la formación de un biofilm más espeso, más grande, también llama las células de defensa del organismo que por intermedio de citocinas en el tejido periapical. Entonces, aquí se puede ver bien. Aquí está dentina. Aquí tenemos el biofilm bacteriano y aquí los neutrófilos. Los neutrófilos intentan combatir ese biofilm,
pero él está tan bien preservado que los neutrófilos no alcanzan y van sufriendo apoptosis y se mueren y constituyen ahí el pus. Y ahí podemos ver en microscopía de barrido cómo es variable el biofilm en los tejidos humanos. Y ahí se ve aquí el biofilm y células de defensa, neutrófilos, intentando combater el biofilm, pero no alcanzan. Vean que aquí se están muriendo estas células. Vean cómo es complejo ese proceso que no permite que las células de defensa combatan el biofilm. Y aquí es mi favorita, porque aquí muestra el biofilm como una red y las células intentando combatir, pero no alcanzan y van se quedando encarceladas en esta eliminar esas bacterias. Para que vean cómo es competente ese sistema. Aquí tenemos un ápice que hicimos la apicectomía. Vean que tiene aquí dos foraminas. Una está sellada por conducto, por material endodôntico y la otra no se alcanzó. Y eso es muy común. Y ahí formó un biofilm. Pero cuando se ve más cercano, se ve muchas células de defensa aquí. Y aquí vemos la presencia de células dendríticas. Y células dendríticas solo están en un espacio como ese, y nosotros fuimos los primeros a identificar células dendríticas bajo microscopía de barrido en biofilm periapical. Mira que la célula dendrítica tiene receptores toll-like para patógenos. Entonces, hace la transducción del sinal y hace la presa de pequeñas proteínas que son enviadas para el espacio. Y son esas que llaman para el espacio. Mira cómo tenemos un montón de células de defensa cerca de las células dendríticas. Y claro que sabemos que la anatomía es un factor importante para esa presencia del biofilm. Vean que ese es el ápice de un canino superior. Y nosotros hicimos la microtomografía de los 3 milímetros apicales para que vean en corte transversal de un ápice en 3 milímetros. Vean cómo cambia la forma del conducto hacia va llegando en la región más apical. Mira cómo cambia a cada parte. Y uno se imagina que un instrumento que tiene la sección transversa circular se va a alcanzar combater toda esa área. Y también hay que acordarse que la mayoría de los forames no terminan en el vértice radiográfico. Entonces, nosotros tenemos que ver. Y la respuesta, mira, aquí la posición del
del foramen principal. Entonces, nosotros tenemos que saber que cuando tenemos una lesión periapical, nuestra lesión está ejerciendo una presión oncótica que genera reabsorción foraminal y periforaminal. Mira cómo es complejo ese proceso, que aquí el foramen principal no tiene ninguna reabsorción y todas las foraminas accesorias están reabsorbidas. Entonces, el proceso de reabsorción dentaria empieza con la presencia del biofilm y se sigue con la presión que las células del periápice lo ejercen. Y estas áreas permiten aún más la manutención del biofilm periapical. Cuando tenemos pulpa viva, el ápice se queda intacto, pero siempre tenemos la presencia de reabsorción apical cuando tenemos necrosis con la presencia de periodontitis apical. Y miren cómo en la mayoría de los casos tenemos más de un foramen. Y el foramen ni siempre tiene la forma circular. Y cuando vemos esa reabsorción desde su parte interna, lo que vemos es una forma que parece un cálice de vino. O sea, se abre aquí. ¿Cómo vamos a pensar que un instrumento endodôntico puede tocar de manera previsible esas áreas? Entonces, contamos para que haya la reparación de los tejidos, la respuesta celular adecuada por citocinas, factores de crecimiento, hormonios y neurotransmisores. Esa red de defensa depende para ejercer su calidad que la carga microbiana esté en un nivel bajo lo suficiente para que pueda generar una respuesta adecuada de reparación. Las células de la pulpa tienen su mecanismo de defensa y también los tejidos periapicales, como por ejemplo aquí nosotros tenemos hueso, ligamento periodontal y cemento. Miren que entre la dentina y el cemento existe esta línea que llamamos de camada hialina. Esa camada hialina es producida por estas células epiteliales aquí de vaina epitelial de Hertwig. Entonces, tiene más enamelina de que colágeno. Entonces, es una línea mucho más fuerte y más difícil de se tornar disuelta como el restante del cemento apical. Necesita mucha acción bacteriana para que eso se rompa. Entonces, los tejidos tienen cómo hacer su proceso de defensa, pero depende
obviamente, de cuánto de bacteria se queda al final. Eso es de mi amigo Raman Chandran Nair, que muestra que la causa principal del tratamiento endodôntico no funcionar es la permanencia de biofilm bacteriano na porción interna de los conductos radiculares. Y cuando tenemos la persistencia de una infección intraradicular, modifica la microbiota endodôntica y ahí las especies más prevalentes son los enterococos fecales, porque ellos pueden quedarse en esa, bajo la forma de biofilm, en estado de dormencia, como se duerme y se queda por mucho tiempo sin necesitar de sustrato nutricio. Pero cuando las condiciones son dadas, multiplican rápidamente. Entonces, nosotros podemos ver cuando tenemos ese diploide aquí, pensamos, y él es una de las bacterias que puede sí formar biofilm dentro del sistema de túbulos dentinarios. Y la respuesta a una infección es la inflamación, que puede ser local o sistémica. Y eso es algo que nosotros tenemos que tomar atención. Los periodontistas ya han visto eso mucho antes de nosotros endodoncistas. Y ahora estamos viendo cómo la diseminación bacteriana puede ser sistémica y llevar a distintos tipos de problemas en distintos órganos del organismo. Como en este caso, en pacientes que son obesos, en este caso es un estudio en ratas, en que vimos que la presencia de adipocinas puede, que ocurre en desórdenes metabólicas, un ejemplo de ese es el diabetes, que la presencia de tejido, la presencia de adipócitos genera un ambiente que estimula el consumo de oxígeno. Cuando tenemos el consumo bajo de oxígeno, estimulamos la hipoxia. Y hay un factor de crecimiento que es el Hypoxia Induction Factor, factor inductor de hipoxia, que lleva a secreción por las células humanas de VEGF, que es factor de crecimiento vascular endotelial. Y ahí tenemos la formación de capilares y vasos sanguíneos, o sea, una respuesta inflamatoria a mayor. Entonces, eso lleva a tener impactos. Eso significa que a periodontitis apical estimula también por macrófagos la presencia de adipocinas intestinales. Eso es un nuevo concepto
que nosotros hemos visto que la enfermedad periapical también puede generar factores sistémicos. Y eso hay que ser más investigado. ¿Cuál es nuestro papel en la academia? Nosotros hemos intentado comprender este proceso por una lógica translacional. La investigación translacional es la tentativa de unir la investigación básica con la investigación clínica. Hoy día tenemos un montón de investigadores que trabajan en la mecanística de cómo funcionan determinados elementos, pero no consiguen traducir en protocolos clínicos adecuados. Y tenemos también un montón de investigadores clínicos que saben hacer muy bien el procedimiento, pero no entienden la mecanística del proceso. Entonces, nosotros entendemos que el camino es la pesquisa, la investigación translacional. Entonces, son independientes. Iniciamos con la investigación básica. Entendemos inicialmente la mecanística y llevamos a la investigación clínica junto con ellos. Y ahí hacemos la traducción para nuevo conocimiento que va a generar una mejora en la salud general. Y ese es un proceso que inicia con la descubierta básica, estudios mecanísticos, testes en humanos, prueba de eficacia y efectividad, y si funciona, la difusión para todos los centros de salud. Es un proceso que necesita una secuencia adecuada y necesita de educación en investigación y entrenamiento y la presencia de un equipo de investigación es lo que puede llevar a publicación de más impacto. Nosotros estamos trabajando el biofilm en dos maneras, una en detección y otra con una manera de tratar por bacteriófagos, y en secuencia voy a hablar. Nosotros estamos utilizando la bioluminescencia en conjunto con el profesor Livio Steyer, que es de Alemania, pero es profesor de la Universidad de Pensilvania. Y el principio de luminescencia es el mismo del vagalumen, que esos insectos tienen la capacidad de producir luciferina. Y el control está en su cerebro y en su traquea. Significa que pueden determinar cuándo van a liberar luciferina, que en contacto con oxígeno produce combustión y libera luciferinase, que es bioluminescente. Nosotros veo que hace bastante tiempo que han visto que hay fluorescencia en metabolitos bacterianos con la producción
de porfirinas que son detectables por fluorescencia bajo luz ultravioleta en el espectro rojo. Entonces, porfirinas pueden generar excitación en esta banda de excitación en nanómetros. Y tiene una absorción máxima que es propia de la porfirina. Por lo tanto, es específica para cuando tenemos la emisión de luz ultravioleta, una emisión propia. Bacterias como esas que están viendo aquí son excitadas por luz UV en esta proporción. Entonces, profesor Livio Steyer ha desarrollado el review, que es una luz emitida ultravioleta en lentes que se puede utilizar. Tienen aquí una magnificación de 3 veces que se puede utilizar en condiciones. Y ahí ustedes pueden ver una placa bacteriana aquí presente en esta banda roja que ven aquí. Entonces, usted ven aquí la placa. Usted hace la limpieza de la placa, lo que queda es la porfirina de carie dentaria. Vean en estas áreas, aquí tenemos carie y aquí el restante está limpio, ¿eh? Vean aquí, estas áreas que están en marrón, no se hace nada porque son white spots, son áreas blancas del inicio del proceso del microorganismos, pero remineraliza. Pero esta área roja aquí es carie. Entonces se puede pensar en técnicas mínimamente invasibles. Aquí, por ejemplo, miren, aquí no se hace nada, pero hay esta marca aquí, roja, aquí y aquí, que son caries. Vean en este video de Gal Hiuch de Israel, el diente normal a la izquierda, y con la visualización lo que está en rojo es biofilm. Vean aquí, limpiando el biofilm externamente, usted ve lo que está saliendo y lo que se mantiene. O sea, tiene también un propósito clínico. Aquí también, limpiando el biofilm endodóntico totalmente. Y se puede comparar. Vea el biofilm a la derecha, como es más fácil de identificar. Esa tecnología también sirve para lesiones de tejidos epiteliales, porque la luz excitada tiene un brillo natural. Pero cuando tenemos células abnormales, el colágeno subyacente se rompe y ahí la luz pasa y no refleja. Entonces tenemos áreas ennegrecidas. Eso es el Velscope. Mira que él tiene que tener la mano, el material. Es mucho mejor con el review, que ahí tú tienes las dos manos tranquilas. Y con esa técnica se puede ver, mira, una lesión aquí, y las áreas ennegrecidas son lesiones potencialmente malignas o malignas, y ahí se puede elegir mejor
el área que se va a hacer la biopsia. Aquí también, mira, un carcinoma in situ y ustedes tienen el área y aquí la zona preferencial para hacer la biopsia. Entonces hicimos este estudio con mi amigo Livio Steyer y el grupo del Hospital Conceição de Porto Alegre, Brasil. Y hicimos la visualización de lesiones que detectables por estudiantes, por doctores y también este señor es ginecologista y puede estar viendo una lesión de cáncer ennegrecida. Y cuando nosotros utilizamos fluoróforos, podemos ver las lesiones que se brillan. Entonces hicimos también con mi grupo de biología oral y con la doctora Silvia Oliveira de microbiología de PUC, Porto Alegre, en capillas de anaerobiosis, empezamos a detectar bacterias del ambiente endodóntico. Mira, en este estudio, el E. fecales en luz UV no aparece nada en la placa, pero cuando ponemos un fluoróforo, miren que las colonias pueden ser muy bien vistas. Y también utilizamos para verificar células y su comportamiento bajo anaerobiosis. Y aquí ustedes pueden ver un modelo de cistogénesis, donde aquí tenemos la luz y se puede ver las esférulas muy bien y las células en el entorno. Y la prueba en microscopios bien más efectivos. Y aquí vemos células fibroblastos y también células epiteliales en las esférulas hasta 5 días en anaerobiosis. ¿Y por qué sobrevivieron? Porque estas células son un modelo HACCAT, que son células tumorales. O sea, está probando el efecto Warburg reverso. Estas células roban oxígeno de esas vecinas y se mantienen por más tiempo. Y en la lucha contra la infección, nosotros entendemos que es en el momento en que se disminuye el biofilm, ocurre el reparo periapical. Y eso hace la regeneración. Rápidamente voy a entrar sobre los bacteriófagos. Todos los virus son males. Nosotros estamos estudiando los bacteriófagos, que son un tipo de virus que solamente destruyen bacterias. Y son de lo tipo caudovirales, que hacen los que siguen. Se adhiere a la superficie e inyecta para el interior de la pared bacteriana su DNA. Con la inyección, el genoma viral se va a entrar en el plasmidio bacteriano, se transforma en un prófago y hay la inducción espontánea de este genoma viral. Y con eso hay replicación dentro de la célula y
el asemblaje de producir, van a romper la pared, mata la bacteria y van a se ligar a otros locales. Entonces, esos son los fagos líticos que pueden ser usados en odontología. Utilización de antibióticos, ahí se olvidó un poco este uso y ahora están con el problema de las infecciones resistentes, eso está volviendo. Como por ejemplo el Acinetobacter baumannii, que ocasiona la muerte de personas. Este es el marido de esta investigadora en los Estados Unidos que tuvo esta bacteria y intentó todo tipo de antibiótico, estaba muriendo y ahí hicieron la utilización de bacteriófago y se reparó los tejidos, está muy bien vivo. Entonces, en los Estados Unidos, y esto es de la University of California en San Diego, ellos establecen la utilización de bacteriófagos para fines terapéuticos en hospital. Y se ha visto que la utilización de bacteriófagos aumenta la sinergia, la acción de los antibióticos. Eso significa que puede reducir la dosis y la cantidad de antibióticos. Entonces, todo eso y se puede utilizar también solamente la proteína de los fagos que también pueden ser utilizados. Nosotros estamos desarrollando ya desarrollamos para fagos. Vean la diferencia de este grupo que ha visto enterococos fecales y mira cómo están se rompiendo las paredes de los enterococos. Aquí ya se rompió totalmente y aquí en fase inicial. Y nosotros hemos trabajado con un grupo de Polonia de la Universidad de Lodz y con mis alumnos de grado y posgrado, hemos visto que la dilución en -2 de los bacteriófagos es adecuada para matar enterococos fecales. Entonces, utilizamos in vivo y vean aquí el biofilm en bioluminescencia, todo rojo, antes del uso de bacteriófago y aquí después del uso de bacteriófago, cómo ha reducido la microbiota endodóntica. Aquí en microscopía de barrido, antes del uso y después del uso, mira cómo todavía tenemos fecales, pero están rompiendo su estructura. La estructura está rompida, o sea, disminuye este proceso. Bueno, eso era lo que tenía para decirles.